Bueno, como pueden observar, aquí tenemos que hay una parte del framework. Recuerden que tenemos diferentes frameworks, diferentes eh, versiones del framework. Aquí veo que ya veo la versión 8. Bueno, obviamente solo es un preview de la versión 8. Ahorita estamos trabajando, si recuerdan, cuando generamos nuestro proyecto le dijimos que en este caso trabajara con la versión 7. Pero independientemente de la versión 7 o las versiones anteriores que estén usando, o la versión 9 cuando salga, o la 11, lo que sea, este objeto que estamos viendo aquí es uno de los que se ocupan más comúnmente. Observen que este objeto se encuentra dentro del espacio de nombre System. ¿Ok? Cuando pertenece a System no es necesario que yo le diga en dónde buscar esta clase, ya que System por omisión se carga cada que yo hago una aplicación. Es decir, yo aquí, como pueden observar, estoy usando el objeto string, pero no hice ningún using, ¿no? No hice ningún using porque eh, pertenece a System. System es por default. Ahora, quiero que observen aquí qué pasa o qué métodos tenemos de este objeto. Vean que hay con base en el objeto string podemos generar instancias, ¿verdad? Y hay diferentes formas de hacerlo. Podemos aquí, por ejemplo, vean, aquí se está generando un string, tal y como yo lo hice aquí, igualito. Aquí estoy generando mi método, ¿verdad? Digo, mi instancia del objeto string. Estoy usando este mismo ejemplo. Pero, sin embargo, hay varias formas de crearlo. Vean, como pueden ver aquí, hay muchas formas. Aquí le digo new string y le paso un arreglo. Aquí le estoy pasando un arreglo de caracteres. ¿Ok? Entonces, hay varias formas de construir un objeto string. Es decir, el objeto string es uno de los objetos que más debemos revisar porque es el con el que más vamos a trabajar durante todo el tiempo. Lo que me interesa que veamos ahorita es que revisemos los métodos del objeto string. ¿Ok? Entonces, vean, aquí dice métodos, ¿verdad? Hay una sección que dice métodos. O sea, tenemos la clase string que tiene un constructor, tiene propiedades, campos y lo importante o lo que me interesa es que veamos los métodos. Vean que tiene varios métodos. Todos estos métodos, compare to, comparación, concat, contains, bla, 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 todos estos métodos tiene el objeto string. Pero el que me interesa ahorita es que veamos es este, el equals. Entonces vean que este es un método que está dentro del objeto string. ¿Ok? El método se llama equals y está dentro del objeto string. Veamos para qué sirve. ¿Ok? Bueno, fíjense, sirve para comparar. Comparar. ¿Sale? Comparar. ¿Qué es lo que vamos a comparar? Una cadena o un objeto string. Ustedes pueden decir, ¿cómo? ¿Cómo? Pues si nosotros ya estamos comparando. ¿Ok? Vean que aquí tiene un ejemplo. Y aquí, por ejemplo, podemos observar que está generando un string que se llama ABCD. Y por ahí estará haciendo la comparación de ese objeto, ¿no? Por ejemplo, aquí, vean, aquí está revisando si es igual, igual. Aquí está usando el método equals, equals. Entonces vean que lo que tenemos antes es el objeto string y tenemos el método equals. Y dice que eso nos sirve para saber si si un string es igual o no a otro. Ok, para tratar de entender un poquito esto, vamos a regresar a nuestro ejemplo. Vean que aquí yo le estoy diciendo que busque a Carlos y me dé su calificación y en qué curso sacó esa calificación. Si yo ejecuto mi programa, ok, le digo corre, aquí vemos que a Carlos sacó una calificación de 8.
¿En qué diplomado? En el diplomado de Java. ¿Ok? Entonces, si yo me voy a mi lista y le digo que ahora busque a Rocío, me va a traer los datos de Rocío. Muy bien. Entonces le digo, a ver, búscame a Rocío. Vean, aquí me dice que encontró estos datos. Hasta aquí todo está bien, sí así está encontrando, sí está regresándome los valores. Pero recuerden que estos valores normalmente van a venir de que el usuario va a capturar este valor por algún lugar, ¿no? Y el usuario pues puede escribir, por ejemplo, Rocío, ¿no? Así. Entonces, es decir, el usuario puede escribir lo que él considere correcto. Y vean que aquí resulta que el alumno Rocío no lo encontró. ¿Por qué? Porque me mandó todo en mayúsculas. Y realmente el nombre de mi alumno está solo en la primera letra. ¿Qué pasa ahora si el primer alumno que me manda, el primer nombre, perdón, lo pone todo en minúsculas? Rocío. Si yo corro el programa, me dice que no encontró a Rocío. ¿Sí lo ven? Y ustedes dirán, oye, espérame, pues yo aquí veo a Rocío, ¿cómo que no está? Ah, pues el problema es que yo, a la hora de comparar, estoy buscando una igualdad. ¿Ok? Entonces, como estoy buscando una igualdad, esto solo no es lo mismo Rocío con R mayúscula que Rocío con M minúsculas o Rocío con todas mayúsculas. No se cumple la condición, no es igual. Eso significa, tiene que ser idéntico. ¿Ok? Entonces, quiere decir que en realidad si yo quiero comparar algo como esto, lo que tengo que usar es el método que tenemos aquí, que sirve para comparar. Aquí está. Es el método equals, ¿verdad? Dice, si determina si esta instancia tienen el mismo valor, vean, aquí lo dice claramente, tiene el mismo valor. ¿Ok? Entonces quiere decir que yo aquí, yo sé que el nombre parámetro, vean, es un string, aquí lo vemos, es un string, nombre parámetro es un string. Por lo tanto, quiere decir que yo puedo invocar sus métodos. Si yo pongo aquí un punto, vean, me está apareciendo aquí el conjunto de métodos del objeto string. ¿Ok? Entonces le digo que utilice el método equals. Como esto es un método, recuerden que todos los métodos reciben un argumento, ¿verdad? O un parámetro. Entonces vean que ahorita lo que le voy a decir, compara esto para saber si es igual a esto. Ok, a ver, entonces me regreso a mi programa principal y vamos a ver qué sucede si le digo el nombre correcto. Por ejemplo, a Carlos. Vamos a buscar ahora a Carlos. Entonces me voy a mi programa principal, le digo busca a Carlos. Ok, y le digo corre el programa. Y vean que ahora me dice que el alumno es Carlos y sacó 8. Parece que está bien, que sí está usando el método equals para determinar si tienen o no el mismo valor. Entonces ahora, en vez de buscar a Carlos, le digo que busque a Rocío. Entonces detengo la ejecución y le digo, ¿sabes qué? Ahora vas a buscar a Rocío. Cuando corro mi programa, vean que ahora me dice que el alumno Rocío tomó el diplomado de DevOps y esta es su calificación. Parece estar bien, todo está funcionando igual que como funcionaba antes. Pero como habíamos visto, ¿qué sucede si yo le digo Rocío con R minúscula? Vean, vuelvo a correr mi programa y vean que dice que Rocío con R minúsculas no fue encontrado. Bueno, entonces, lo primero que quiero que quede claro es que nosotros si queremos comparar strings, lo que tenemos que usar es el método equals para determinar si tiene el mismo valor. Ahora, ya vimos que sí funciona si es el mismo, ¿verdad? Ya vimos que si es el mismo, sí funciona. Ahora ustedes pueden decir, oye, pero ¿qué pasó? ¿Por qué él no está encontrando cuando le pasa un nombre diferente? Por ejemplo, Rocío con R minúsculas. Bueno, porque no es lo mismo R minúsculas que R mayúsculas al inicio, no es lo mismo que esto, ¿verdad? Entonces, para eso,
o más bien tenemos que pasarle un segundo parámetro aquí a la hora de decirle contra qué vamos a comparar. Tenemos que pasarle un segundo parámetro aquí al equals. Entonces vean, pongo coma y vean que me está sugiriendo algo que se llama comparación de string. Véanlo, comparación de string. Entonces lo selecciono. Ahí está. Y me dice, bueno, pero ¿qué quieres hacer con ese? Ah, bueno, entonces yo pongo un punto y vean que ahora le digo que quiero simplemente ignorar el mayúsculas y minúsculas. ¿Sale? Vean que aquí tiene que dice ordinal li ignora la diferencia en mayúsculas. Entonces vean que le estoy pasando un segundo parámetro. No solo le estoy diciendo compara el nombre, sino también le estoy diciendo ignora si hay diferencias en las mayúsculas y las minúsculas. Ese es el único cambio que hago. Cuando yo me voy a mi programa principal, vean que yo le estoy enviando Rocío con N minúscula. Y hace rato lo vimos en la ejecución, me decía que no encontraba a Rocío, ¿verdad? No lo encontró. Vean, Rocío no la encontró, Rocío con R minúsculas. Pero ahora le estoy diciendo, ¿sabes qué? Ignora si hay diferencias en las mayúsculas y las minúsculas. Por lo tanto, si vuelvo a correr mi programa, vean que ahora, aunque yo le pase un dato que tenga algunas diferencias en las letras mayúsculas o minúsculas, ahora sí lo encuentra. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la comparación y le estoy diciendo que simplemente ignore las diferencias en mayúsculas y minúsculas. Si ahora le digo que busque a Ana y le paso puras mayúsculas, por ejemplo, vean que aquí está Ana, solo la primera letra es mayúscula. Entonces le digo a mi programa principal, ya no quiero que busques a Rocío, quiero que busques a Ana. Vean que aquí Ana con puras mayúsculas no era antes lo mismo que este. Pero si ahora corro mi programa, vean que ahora sí lo encontró. O sea, independientemente del... Yo le estoy mandando Ana y me está diciendo que encontró a Ana y me está entregando sus resultados. Aquí está. Entonces, como pueden darse cuenta, este método equals es muy útil para hacer comparaciones. Si ustedes quieren que a la hora de comparar ignore los strings en las mayúsculas y minúsculas, tienen que pasarle este segundo parámetro. Y como pueden darse cuenta, sin importar si ponen o no todo en mayúsculas, solo la letra minúscula, o sea, hace la comparación. Si el nombre coincide, entonces el método equals nos regresa verdadero. ¿Sale? Y entonces hace la asignación aquí en la respuesta. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo con esto? Que de preferencia cuando vamos a hacer comparaciones, recuerden que aquí le estoy diciendo que lo que va a hacer, el proceso va a consistir en hacer una búsqueda. Vean, el nombre se llama buscar. ¿Sale? Y por lo tanto, está buscando simplemente ignorando las diferencias que tuviera por ahí en cuanto a las mayúsculas o minúsculas.